Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros, en el que se presentan las ediciones del Fondo Editorial de Nuevo León, con la colaboración del Sistema Radio y TV Nuevo León. Qué gusto que nos acompañen en el Canal 28, ahora que estamos en el Museo del Noreste, para presentar el Nuevo León Cartográfico, este gran libro que hemos hecho en el fondo, y nos acompaña Octavio Herrera, su autor, nos acompaña también Dominica Martínez y vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a Octavio Herrera, autor de este libro que, pues, como podemos ver, es un libro de gran formato. El Fondo Editorial ha hecho algunos de estos libros, pero pasan varios años entre uno y otro, y este ha sido un trabajo que ha llevado más de 3 años, y estamos muy agradecidos con Octavio y queremos que nos platique, bueno, cómo fue, cómo nació la idea, cómo fue evolucionando, cuáles son los principales temas. A ver, Octavio, pesa. Bueno, sí, claro. 400 páginas. Hombre, efectivamente, este libro es una secuencia de El Noreste Cartográfico, una primera obra que hicimos en el 2007 y que en lo personal me permitió a mí introducirme de una manera sistemática al estudio de la cartografía de toda esta región. Se compaginó justo con la creación de este Museo del Noreste, por eso tuvo pues mucho éxito en ese momento. Pasan los años y bueno, tengo la fortuna de conservar la amistad de ustedes, del Fondo Editorial Nuevo León, y surge la idea que tú me planteaste, Carolina, de que hiciéramos algo específico de Nuevo León. Para mí representaba un reto. Conozco esta entidad, es una a la que tengo apego, cariño, amor, y pues me dediqué a estudiar profundamente todas las minucias de su origen, su desarrollo histórico, pero la idea era compaginarlo precisamente con la historia cartográfica. Y entonces en eso consistió el arte de ese trabajo. Bueno, es que contiene mapas de todos los acervos, de grandes acervos locales, nacionales y de acervos extranjeros, y pues son muchos los mapas que nos van a contar esta historia, y Octavio la va a ir hilvanando en los diferentes temas y lo va a ir poniendo a partir del noreste del que forma parte. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza esta primera parte? Nuevo León es el germen justo del noreste de México. El nuevo Reino de León es el que da la pauta, aunque hay que decir que no es una historia cartográfica que pretenda una conceptualización endogámica de Nuevo León. Al contrario, encontrar toda su contextualización regional, espacial, como parte de un territorio en construcción de la monarquía española, en un área que había sido antes ocupada por distintos grupos de cazadores-recolectores, en donde no había una impronta de una civilización bien definida y prehispánica, y es ahí donde el nuevo Reino de León, con las capitulaciones que realiza Luis Carvajalí de la Cueva, con el rey Felipe II a fines del siglo XVI, pues crea esta estructura política que linda entre la realidad política y el mito historiográfico en las famosas 200 leguas en cuadro, que al final de cuentas pues fueron trágicas para el propio Carvajal por otras circunstancias y que hacen que el nuevo Reino de León se desconfigure inicialmente. No será sino hasta ya propiamente la fundación de la ciudad de Monterrey, a partir de 1596, cuando ya se reconstituye el nuevo Reino de León
pasará un periodo hasta que finalmente, con el arribo del gobernador Martín de Zavala, se logra la consolidación ya del nuevo reino. Ahora, hay que decir que de esta época hay pocas referencias cartográficas específicas, es muy temprano todavía, pero la búsqueda de cartografía general de la Nueva España nos relatan de repente, sobre todo la que se refiere a la Nueva Galicia, que es el otro gran reino que se forma además de la Nueva España. La Nueva Galicia empieza a situar el Santa Lucía, una de las primeras referencias toponímicas que hay del nuevo Reino de León, Santa Lucía, y más tarde ya aparece Nuevo Reino de León en una cartografía que se inicia en el principio del siglo XVII. Ahí es cuando tenemos las primeras referencias, digamos, ya presencias físicas muy particulares del Nuevo Reino de León. A medida que empieza el siglo, o avanza el siglo XVII, tenemos muchas noticias por la propia obra escrita en su tiempo de don Alonso de León, el capitán Alonso de León, Juan Bautista Chapa, que rescata a Israel Cavazos. Pues ahí hay muchas referencias, digamos, geográficas, pero no hay mapas. Entonces, esto nos permite reconstruir la historia, porque el libro contiene mapas, pero tiene una narrativa de soporte. Y esta narrativa de soporte es justamente la construcción espacial, la transformación del espacio de Nuevo Reino de León hacia el nuevo León definitivo que se formará ya en la vida independiente. Ahora, en el siglo XVIII ya sí tenemos obra específica extraordinaria, muy bella, el famoso mapa del padre Bellido, que pues es un clásico, es un clásico de la cartografía regional. Y pues luego no lo encuentro. Aquí está Santa Lucía en el 17 y después vendrá, aquí está, ¿sí? Aquí está el mapa de Cristóbal Bellido, que bueno, lo hemos visto múltiples veces, pero la virtud que tiene esta publicación, y ya lo habíamos hecho antes en el Noreste Cartográfico, es la gran calidad editorial con la que el Fondo Editorial Nuevo León logra plasmar sus trabajos. Este mapa pues lo conocíamos en versiones pues ya previas, pero su calidad era pues bastante no de muy buena calidad, pero sí ya de una referencia que ya se tenía de él. Más sin embargo, aquí ya se puede uno ver hasta los pequeños detalles del plano de Monterrey de fines del 18 son observables. Y hay otros casos que son sumamente hermosos, como el plano o mapa del Valle de las Salinas, que se encuentra en el Museo del Obispado, que es una belleza, y aquí también está plasmado. Uno quisiera que este libro tuviera 1000 páginas para que fueran los mapas, pero sabemos que también nos enfrentamos al límite propiamente tipográfico, ¿verdad? De tener que... Sí, y ustedes lo saben más que yo, ¿verdad? Y porque hubo que hacer un descarte de materiales, un descarte, hubo como una competencia en buena lid de ir escogiendo los materiales para que quedaran plasmados. Vamos a ver y vamos a continuar hablando de esto ahora que Dominica nos cuente cómo se fue armando todo esto, cómo cada municipio tuvo una historia, pero seguiremos preguntándote en un momento más. Muy bien. Gracias. Pasamos a un corte y continuaremos.
Vamos ahora para seguir platicando de cómo fue ideado este libro, por qué necesitamos hacer uno dedicado a Nuevo León. Cuéntanos, Domi. Yo creo que uno de los temas más interesantes que se recogen en este libro es la conformación de los municipios de Nuevo León. Cómo empezaron muchos como ranchos, valle, villa y acabaron como centros municipales, ¿no? Entonces todo eso se relata a través del tiempo muy bien, cómo se fueron conformando, con anécdotas incluso. Entonces yo creo que es un tema que puede ser muy interesante para los lectores. Bueno, esa fue una preocupación que lo notamos desde el principio. Incluso llegué a escucharte a que desde las instancias oficiales preguntaban si estaban todos los municipios citados. O sea, fue parte de mi concepción metodológica del libro. Todos los municipios debían estar citados. Ahora, cada uno de ellos apareció en distintos periodos de la historia, claro, ¿verdad? Y también quiero decir que todos los municipios están representados al menos en un mapa. No solamente en un mapa general, sino en un mapa específico de cada uno de ellos. El nuevo Reino de León, bueno, pues la preeminencia de la metropolitana ciudad de Monterrey, pues esa casi eclipsa a todo el resto de la entidad. En este caso, también por razones históricas y como nos lo ha explicado la historiadora Valentina Garza, el hecho de que el nuevo Reino de León solamente tuvo una ciudad, tuvo la villa de Cerralbo, la villa de Cadereyta, ese triángulo que se forma desde el origen del nuevo Reino de León, más sin embargo el resto de poblaciones fueron ranchos y haciendas, estancias ganaderas, de encomienda también, y en base a eso se fueron formando núcleos de población como es México. Entonces, esa es la historia mexicana en el caso particular del nuevo Reino de León, y que evolucionarán a finalmente constituirse en verdaderas poblaciones que, llegada la vida independiente, adquirirán una preeminencia ya municipal. Hay casos, por ejemplo, el caso del Valle de la Concepción, en el sur de la entidad, que era parte de una hacienda, que aunque es reconocida como población desde la Constitución del Estado federal, no será sino hasta mediados del siglo que adquiere ya una categoría, digamos, propiamente municipal, ¿sí? Y así otros casos, ¿no? Entonces, es así que el tratamiento que traté de darle a las regiones y municipios fue casi llevada al detalle. Hay que decir que se cuenta con el Archivo General del Estado de Nuevo León, y hago una mención especial de él porque, como decían, y lo he visto en los antiguos, decía, porque es un estado, a diferencia de sus vecinos, decían, es que es el estado más sistemado, o sea, organizado, ¿sí? Es sorprendente, por ejemplo, el expediente de registro de ataques de indios que hay en el Archivo del Estado, que está día con día durante años, y nos habla de un registro preciso de un acontecimiento histórico, como en este caso las depredaciones de los indios. Ahora bien, en el Archivo General de Nuevo León, histórico de Nuevo León, hay una serie que se llama Límites, Pueblos, Fundaciones, que es extraordinaria, extraordinaria. Y quiero también decir que debo reconocer a los múltiples cronistas que ha tenido Nuevo León. Bueno, ya hablé del capitán de Alonso de León, pero también don Eleuterio González, el doctor Eleuterio González, Gonzalitos, nos ha proporcionado una gama de información histórica fascinante a fines del siglo XIX, y después múltiples historiadores y cronistas que, con el amor a sus pueblos, han dejado datos. Pero yo no podía quedarme solamente con la historiografía, con la bibliografía. Yo tenía que ir a un plano más, era un compromiso, estoy hablando de una entidad en su conjunto, y entonces tenía que ser muy respetuoso, muy cuidadoso, y hubo casos en que narré historias que no estaban articuladas, o le aporté datos, o le construí una narrativa más de
que pudo retratar más la visión del origen de tal o cual municipalidad. Y bueno, yo agradezco la aportación de los cronistas y de toda la historiografía nuevoleonesa para poder construir, en este caso, lo que he planteado. También el archivo del Supremo Tribunal de Justicia tiene un ramo de decretos de fundación, o sea, muy completo, muy íntegro. Los archivos de Nuevo León prácticamente sobrevivieron completos, y entonces para un historiador llegar y checar los documentos, yo hasta que no estaba con el documento, papelito habla, como dicen, hasta que no tenía el papelito de la fundación, del establecimiento, y luego me topaba lo que tú dices, en cada tema de un municipio contra otro, que se peleaban, que se separaban, porque había a veces hasta chismes de un lado y de otro, se picaban los ojos, y entonces yo eso, pues es sabroso, le daba un cierto sentido a la narrativa, y con mucho respeto, citando esos episodios en donde se separaban los municipios después de que había habido un pleito, o a veces había conformidad. De todo hay en la Viña del Señor, ¿verdad? Una distancia muy grande de recorrer, por ejemplo, para ir con las autoridades. Eso es un tema, ¿verdad? Sí, que vamos viendo o en el otro, páginas. o el otro que el juez está en la cabecera del otro lado, y que nos exige acá y que viven de nuestros impuestos, y entonces empieza la gente a tener diferencias, ¿verdad? Pues cosa muy natural. Toda esa transformación del territorio para convertirnos en este corredor que comunica el norte del país con el centro, que comunica los Estados Unidos con México, y que es el gran corredor que le ha dado esta personalidad a nuestro estado. Situación que Nuevo León tiene desde el siglo XIX, y no solamente del XIX, desde antes, porque Nuevo León pues prácticamente dio el paso hacia Texas. El capitán Alonso de León, hijo, se convierte en gobernador de Coahuila, y es el que prácticamente va a consolidar Texas. O sea, ahí hay por la vía de Coahuila va hacia Texas. Y hay que recordar que Coahuila en algún momento fue parte física integrada a Nuevo León. Sí, que también, pues, que eso también se narra, ¿verdad? Todo esto lo vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Por supuesto, muy respetuosamente hablando. Sí, o sea, objetivamente, insisto, no es una apología nuevoleonesa, ¿eh? No es estás convertido en un nuevo leonés. Bueno, creo que voy a introducir mi petición al Congreso del Estado. Creo que soy vecino de Monterrey, entonces eso explica. Pues aquí vamos viendo todo eso, y antes de que pasemos a la parte de cuando tuvimos frontera, bien, vamos a hacer otro corte y regresamos. Regresamos para seguir platicando con Octavio, aunque ya sea corto el tiempo que nos queda, y sabiendo que podríamos dedicar varios programas a este libro, pero que estamos seguros que ustedes van a querer tenerlo en sus manos. Pues pasemos a cómo Nuevo León tuvo frontera. Ya ustedes podrán ver el papel que tuvo Vidaurri, toda esta cercanía con Texas, cómo se forjó, pero ahorita no le vamos a preguntar de esa parte, le vamos a pedir que nos cuente cómo se creó esta pequeña frontera que tiene Nuevo León, ya una frontera física, porque pues fue frontera desde siempre, pero y cómo pasamos a los tiempos modernos. De entrada, una situación. Cuando se funda y se establece el nuevo Reino de León y surge la República Federal y Nuevo León es un estado, no hay frontera porque Texas es México. Claro. Sí, Texas es colonial, es la Nueva España y después es México. La expansión estadounidense de los colonos hacia Texas y su independencia en 1836 van a generar lo que será finalmente la invasión norteamericana y la definición de la frontera en el Río Bravo del Norte. Es ahí que la región se convierte en frontera, el noreste se convierte en frontera. Antes no lo era. Tamaulipas pierde una tercera parte de su territorio que llegaba hasta el Río de las Nueces. Tamaulipas no era solamente ese bracito que está ahí, sino era un bloque. Nuevo León, por las circunstancias históricas, que ahora sería difícil de precisar,
quedó encapsulado entre Tamaulipas y Coahuila. Sí. No tenía un acceso físico Al río. que lo tuvo originalmente, sí, con las capitulaciones, sí, pero a los reyes españoles no les importaba quién llegaba, si había uno que hacía una mejor oferta y resultaba por dominio territorial, a ese apoyaba. Era muy pragmático. Era muy pragmático. Y José de Escandón creó el Nuevo Santander y entonces ya el nuevo Reino de León ya no tuvo acceso ni al mar ni al Bravo. Ahora bien, pero siempre fue un territorio de frontera. Cuando estaba el Bravo, el comercio, el contrabando, el movimiento mercantil que se dio a partir de la formación de la frontera, hicieron la famosa era de Vidaurri, el auge mercantil de Monterrey. Pero después, ya entrado el siglo XIX, la necesidad, con Bernardo Reyes de gobernador, la necesidad de tener un acceso al río Bravo por una razón básica, tener que pudiera el gobernador de Nuevo León exigir a Estados Unidos la repatriación de los opositores políticos haciendo uso de un tratado de extradición que existía. Y al no tener físicamente Nuevo León acceso a la frontera, debía tocar así la frontera, el río Bravo. Lo intenta negociar con Tamaulipas, pero no se dejan en Tamaulipas, y finalmente negocia una permuta territorial muy pequeña con Coahuila que le da acceso al río Bravo en Colombia. Se funda Colombia en 1892 con el cuarto centenario del descubrimiento de América, de ahí el nombre. Y bueno, Nuevo León se convierte en fronterizo, cuando siempre lo fue. Claro. Sí, ese es el tema. Pues verán que aquí podrán encontrar muchos datos sobre esto, pero ahora queremos preguntarte cómo esta frontera le ha dado a Nuevo León un mayor acercamiento hacia el norte y hacia el centro del país y cómo eso ha evolucionado. Primero, el ferrocarril que se construye a fines del 19 del Porfiriato, que es la vía más corta entre Estados Unidos y la Ciudad de México, vía Monterrey. Por los Laredos, vía Monterrey y la Ciudad de México. O sea, el ferrocarril fue, digamos, el primer eje moderno de comunicaciones que justo pasa por Monterrey y le permite a Monterrey potenciar su ubicación geográfica y convertirse en ese gran polo industrial, gracias también a las políticas de Bernardo Reyes, a la dinámica de sus empresarios, al capital acumulado con, con la mercantilización de la frontera, como bien lo señala Mario Ceruti, que lo ha estudiado muy bien. Y bueno, después, ya en la posrevolución, vendrá la carretera nacional, la Panamericana, que es la primera carretera que también va de la Ciudad de México a los Estados Unidos, pasando por Monterrey. Entonces ahí tenemos ya dos ejemplos de dos ejes comunicantes. Es la frontera más cercana. El Bajo Bravo, al que pertenece Monterrey, es la región más cercana entre los Estados Unidos y la capital de México. Entonces Monterrey, pues es la plaza articuladora de toda la región del noreste, desde tiempos históricos y ahora con estos ejes comunicantes. Entonces, de ahí que con la propuesta que ha hecho el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, de establecer un nuevo eje carretero que ya se está construyendo, te quiero decir, que ya se está construyendo. Tú vas ahí cerquita entre Montemorelos y Allende, ya están las obras de desviación que irán a cruzar la Sierra Madre para establecer un eje que eluda Coahuila, un extremo de Coahuila, y ya sea todo por Nuevo León, una ruta directa más económica, más directa, que nos vuelve a visualizar en un futuro inmediato la potencialización que tiene Nuevo León como un eje comunicante. Así vamos a estar de bien comunicados, cada vez mejor. Y bueno, pues ahora tenemos que terminar este programa dándole las gracias a Octavio. Muchas gracias, Dominica, por todo el trabajo realizado para este libro y pues estamos muy orgullosos. Muchas gracias, Octavio. Y yo con ustedes, agradecido de que hayamos podido culminar esta obra en medio de pandemia, en medio de tantas vicisitudes que hubo para que el libro, pero finalmente pues aquí está. Ese es un legado que hace el gobierno del estado de Nuevo León a través de ustedes, el Fondo Editorial Nuevo León,
Y un servidor que, bueno, pues aporta, yo actué como oráculo, ¿verdad? Sí. Oráculo historiográfico, para que todos los nuevoleoneses y mexicanos entiendan lo que ha sido esta tierra tan palpitante, tan progresista y tan echada para adelante como es Nuevo León. Muchas gracias. 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 Hasta pronto.